Bien, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de Roca que TV. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, de parte de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí en la ciudad de Quibdó, de este servidor de todos ustedes, quien les habla, John Rafael Álvarez, y también de parte de toda esta preciosa congregación. Y un saludo muy especial a todos los hermanos que desde allá, desde sus casas, siempre están pendientes del programa. También un saludo muy especial a todas nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Quiero que entremos de una vez en la lectura de la palabra de Dios y luego hagamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor y tu fidelidad, tu bondad. Gracias por tus maravillas, por tus prodigios, por tus milagros y por todo lo que tú haces en nuestros medios. Mira en este momento que tu palabra va a ser enseñada. Danos la sabiduría y la gracia, el poder y la autoridad para poder hablar de tu santa y poderosa palabra. Toma control del aire, del ambiente, de la atmósfera. Reprendemos, atamos, ligamos, declaramos inoperante, inactiva toda fuerza de Satanás, todo propósito del diablo, y desatamos la bendición de Dios y declaramos la victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Les invito para que tomemos la palabra de Dios y lo hacemos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia. Génesis, el capítulo 18. Libro de Génesis, el capítulo 18. Leemos el versículo 33. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios bajo este tema: doctrina, intercesión y juicio. Doctrina, intercesión y juicio. Eso es lo que nosotros alcanzamos a mirar en la lectura de la palabra de Dios, de este libro de Génesis, correspondiente al capítulo 18 y también al capítulo 19. Nosotros podemos leer todo este párrafo y nos damos cuenta cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, de antemano, porque la palabra Génesis significa inicio o comienzo. O sea que Dios desde el inicio, desde el comienzo, siempre ha pensado en la redención, en la salvación de la raza humana. Usted sabe que cuando Dios hizo a Adán y de la costilla de Adán hizo a Eva y los puso en el huerto del Edén, y ellos desobedecieron a Dios
y Dios se vio obligado de sacarlos del huerto del Edén. Desde ese día en adelante Dios se programó de qué manera o de qué forma Él podía salvar al hombre, restaurar al hombre, recuperar aquello que nosotros habíamos perdido, que era la vida eterna, la salvación. Por eso es importante que analicemos algunas cosas para que entremos de una vez en lo que queremos hablar hoy de la palabra de Dios y miremos acerca del tema que les hemos ya dicho: doctrina, intercesión y juicio. Lo primero que personalmente a mí me ha llamado la atención mientras estudiaba la palabra de Dios o estudiaba para predicar este tema, cómo nosotros podemos mirar que la doctrina, que la encontramos en la primera parte del título de este mensaje, personalmente viene directamente del cielo, es de Dios. O sea, la doctrina es divina, es celestial. Incluso la palabra doctrina, esa palabra tiene como significado ciencia, que es conocimiento, que es también tener un profundo conocimiento de las cosas. La Biblia habla de la ciencia de Dios que escudriña hasta lo más profundo. Y también sabiduría, que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento y aún la ciencia. Aquí miramos que Dios es un Dios teórico práctico, o sea, Dios quiere hablarnos, pero también quiere que nosotros cumplamos y guardemos sus planes, sus propósitos, su palabra, y Él también quiere cumplirnos a cada uno de nosotros. También la palabra doctrina es el conjunto de verdades, es el conjunto de verdades, o sea que para que haya doctrina, lo primero que tiene que haber es verdad. Esto nos recuerda lo que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, que está refiriéndose a ese camino que el hombre debe de seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, que también representa la vida del hombre en la mano del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea que el Señor es esa verdad y también es la vida, esa vida que se perdió allí en el huerto del Edén. Y Él es la verdad, que es la doctrina, la verdad. Me llama la atención también porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, cuando fue interrogado por Herodes, ese fue uno de los términos que el Señor usó. Cuando Herodes le pregunta que él quién era, que si era verdad que él era el Hijo de Dios. Y usted mira que una de las palabras que el Señor usó ahí fue de que Él era la verdad. Y todos ellos quedaron asombrados y decían: ¿pero cuál verdad? Pero o sea, está hablando de la doctrina. Porque para que haya doctrina tiene que haber verdad. Lo primero que tiene que haber es verdad. Por eso uno de los calificativos también que se le da al diablo, el Señor lo reprenda, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10 también, es que el diablo, Satanás, dice que vino para hurtar,
y vino para destruir. Y se le llama también el padre de mentira. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Es mentiroso y no hay verdad en él. O sea que en Satanás no hay verdad. O sea, Satanás es el padre de la mentira. Es el padre del engaño. Es el padre de la falsedad. Pero Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la verdad tiene que ver con la doctrina. Y la doctrina es el conjunto de verdades que nos llevan a nosotros a un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Aquí miramos que el propósito de Dios es que nosotros tengamos un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, porque la doctrina que es la verdad viene del cielo. Ahora entiendo por qué en el Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 6, en el versículo 9, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo, bueno, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea que en el cielo el Señor Jesucristo nos enseñó en ese texto bíblico que en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo se practica la verdad, se habla con verdad. En el cielo no hay mentira, no hay engaño. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines conocen acerca de la verdad. Y es más, saben de doctrina. Y la doctrina tiene que ver también, hermanos, con la ética. Y la ética tiene que ver con los valores. Y la ética califica la conducta y la conducta el buen comportamiento, de manera que cuando hay doctrina hay una buena conducta. Cuando hay doctrina hay un buen comportamiento. Cuando hay doctrina hay prudencia, hay sabiduría, hay ciencia. Me llama la atención, hermano, cuando yo leía esto, y se lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios. Mientras vayamos avanzando, vamos a ir tocando temas que a mí me parecen muy importantes que los miremos en esta hora. Vamos a los contextos, que son los que explican el texto para evitar el pretexto, porque hay gente que utiliza un solo versículo para sacar una doctrina. No es válido, porque la palabra doctrina es el conjunto de verdades. Entonces tenemos que venir allí mismo donde leímos en el capítulo 18, pero ya vamos a leer los primeros versículos para llegar nuevamente a los versículos que leímos. No los vamos a leer todos, sino que vamos a tomar unos 2 o 3 versículos para mirar algunas cosas que son muy importantes que nosotros las analicemos y las tengamos en cuenta. Versículo 1 del capítulo 18 dice así. Dice, después le apareció Jehová en la encina de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vamos a mirar aquí 2 cosas importantes. Primero, aquí miramos que dice que Abraham se encontraba en la puerta de su casa al calor del día. Estos versículos nos dejan ver
que tal vez estaba haciendo mucho calor y Abraham se sentó a la puerta de su casa, en la parte de afuera, tal vez para recibir la brisa. Y en el momento que él está allí sentado, dice que alzó sus ojos y vio que aquí estaban 3 varones junto a él. Dice que estos eran 3 varones que habían llegado a la puerta de su casa donde él estaba sentado y se habían acercado a él. Cuando él los vio, inmediatamente dice que se postró en tierra y dijo: Señor. Que los hebreos, por lo general, ellos no suelen decirle Señor a otra persona, porque para ellos la palabra Señor es una connotación de Dios. Y cuando él dice aquí que dijo Señor, dijo, en ese momento, cuando él dice esto, está reconociendo que el que había llegado no era cualquier persona, o los que habían llegado no eran cualquier personas, eran 3 personas, y al que él le dice Señor, dice que se postró en tierra. Entonces, este postrarse en tierra es señal, primero, de humillación. Cuando uno se postra en tierra, se está humillando. Y segundo, de reconocimiento, está reconociendo que el que había llegado allí, hermanos, era el Señor, porque así lo llama, Señor, le dice Señor, Señor, no Señor solamente de ser, sino Señor de Lord, Señor de ser adorado, de ser exaltado. De manera que cuando él se postra, esto también es una representación de que el que había llegado allí, hermanos, era directamente el Señor. Usted mira, pongamos más adelante, que no nos vamos a detener mucho ahí porque queremos enfatizar un poco acerca de esto, pero sí queremos mirar, analizar esto. Pongamos en el libro de Apocalipsis. Usted mira que en el libro de Apocalipsis se le da la orden a un ángel, porque estos 3 que llegan aquí son seres angelicales. Los vamos a ir mirando a medida que el tiempo vaya pasando. Pero en el libro de Apocalipsis se le da la orden a un ángel que vaya a darle un mensaje al apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan estaba en la isla de Pasmo. Había sido enviado allí por el emperador Domiciano, porque Domiciano era un emperador bastante maquiavélico, y por la misericordia y la gracia de Dios no quiso matar a Juan, sino que lo dio al exilio, lo lanzó por allá, que se fuera a morir por allá en esa isla de frío. La gente moría, se creen que la gente en esos lugares, en esa isla, moría tuberculoso por causa del frío, de la lluvia, y no había vivienda, no había casa. A ellos les tocaba meterse en cuevas, y ahí era que les tocaba dormir y todo eso. Y cuando el ángel llega a darle el mensaje allí a Juan, usted mira que Juan dice y me postré a sus pies para adorarle. Dice Juan, y me postré a sus pies para adorarle. Mire que aquí Abraham dice que se postró en tierra. Y si usted mira más adelante, él aquí adora al Señor, porque le dice que no pase, te ruego que no pases de la casa de tu siervo, y que le permita a él, que él pueda ir a su casa y preparar allí un cabrito y hacer una
una forma de reconocimiento al Señor. Y mire que aquí Él no es impedido en hacer esto. En el caso de acá de Juan, sí. Cuando Él se postra a los pies del ángel, el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Consiervo es siervo también, consiervo. Ustedes son siervos del Señor, los que predican el Evangelio, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y nosotros también los ángeles somos siervos de Jesucristo, que estamos al servicio de la gracia, a servicio del Señor, a servicio del Evangelio. Entonces le dice, no lo hagas, adora a Dios, le dice el ángel, adora a Dios. De una vez le dice que al que hay que adorar es a Dios, que no se pueden adorar los ángeles, que no se pueden adorar los arcángeles, que no se pueden adorar los serafines, los querubines, que no se pueden adorar los santos, que no se puede adorar imágenes ni esculturas de ninguna índole, que al que hay que adorar es a Dios. Pero mire que en este caso dice que se postró, dice aquí, en tierra y dijo, Señor, dijo él, Señor, o sea que era el Señor el que había venido. Nuestro Señor Jesucristo, a su nombre gloria, antes de venir a entrar en el vientre de María, porque el Señor siempre ha sido, Él siempre ha existido. La Biblia dice que Él estaba allí cuando el mundo estaba siendo fundado. Jesucristo no es hijo de Dios como nosotros que somos hijos de Dios. No, Jesucristo es Dios en su deidad, la segunda persona de la Trinidad, pero también se hizo hombre como nosotros. O sea, es bueno hacer esta aclaración, porque algunas personas dicen que Jesucristo es un hijo de Dios como cualquiera de nosotros somos hijos de Dios. No, Jesucristo es Dios, pero también es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre, pero también es el Cordero de Dios y es el León de la tribu de Judá. Ese tiene más títulos que otra cosa. A su nombre sea la gloria. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser bendecido y de ser glorificado. Entonces, reconozcamos aquí primero esto. Abraham es el patriarca, es el padre de la fe. Entonces, Abraham no iba a llamar Señor a cualquier persona. Abraham era un hombre ungido por Dios, llamado por Dios, un hombre con promesas divinas. Incluso la Biblia dice que todas las naciones de la tierra somos bendecidos en Abraham. Abraham es el padre de la fe. Pero llegó el Señor, el Kyrios, el amo, el soberano, el dueño absoluto, el creador del universo, el que es digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser reconocido. Y cuando el Señor llega, uno tiene que adorarlo y tiene que reconocerlo y exaltarlo y glorificarlo. Al Señor hay que darle la importancia que Él se merece. Yo siempre me lo he preguntado a mí mismo, ¿qué haría yo si yo llego a ver al Señor allí parado? Yo siempre he dicho, yo creo que lo primero que haría yo era tirarme a sus pies también y adorarlo y exaltarlo. Porque hay gente que tiene al Señor ahí y le dice, Señor, espéreme que yo primero voy a ir a enterrar a mi padre o a mi madre, o primero voy a hacer un negocio, voy a hacer acá esto, voy a hacer, y dejan al Señor allí en segundo plano. ¿Por qué? Porque le hace falta doctrina. Cuando la persona tiene falta de doctrina, tiene falta de fe, no sabe actuar, no se sabe comportar de la forma que debe de portarse
delante de la presencia del que él tiene que adorar y reconocer que es nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de ser adorado, de ser glorificado y de ser bendecido. A su nombre sea la gloria. Entonces, me llama la atención esta parte, hermano, ¿ya? Porque en el versículo 2, aquí donde estamos leyendo, dice que cuando él levantó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Note esto, tenga esto presente allí. Dice que 3 varones se presentaron delante del Señor, o delante de Abraham mejor. Ahora, notemos lo que dice el versículo 22 del capítulo 18. Estamos en el capítulo 18. Ahora vamos a mirar el versículo 22. El versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones. Se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Me llama la atención esto en gran manera, porque este versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones. O sea, estos 3 varones que están acá, dice, y 3 varones estaban junto a él. Versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Qué iban a hacer a Sodoma? Más adelante vamos a mirarlo, porque por eso estamos hablando de doctrina, intercesión y juicio. Entonces, dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, le voy a mostrar otro texto que lo vamos a leer, y ya en el capítulo 19 del libro de Génesis, exactamente en el versículo 1 dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, vamos a analizar estos 2 puntos de vista. Mira que ya en el capítulo 19 dice: llegaron pues los 2 ángeles. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma? 2 ángeles. ¿Cuántos ángeles eran? ¿Cuántos varones eran? Eran 3, dice el versículo 2 del capítulo 18, que eran 3 varones que estaban junto a él. Entonces, ¿por qué llegaron estos 2 varones o estos 2 ángeles a Sodoma? Porque en el versículo 22, que ya lo leímos del capítulo 18, dice: y se apartaron de allí los varones. ¿Quiénes? Los 2 varones, que son los que encontramos acá en el capítulo 19, se apartaron de allí. Vamos a analizar esto. Hay una plática, hay un diálogo. Están hablando los 3 varones y lo están haciendo con Abraham. Abraham está hablando con ellos, ellos están hablando con Abraham. En el versículo 22 dice: y se apartaron los varones y se fueron a Sodoma. ¿Quiénes? Los 2 ángeles. Aquí lo dice en el capítulo 19. En el capítulo 19, el versículo 1. Y en el versículo 22 del capítulo 18 dice: pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea que ¿quién se quedó? El Señor. En otras palabras, viene el Señor con 2 ángeles. Inmediatamente se queda allí con Abraham y los 2 ángeles se van a la misión hacia Sodoma. ¿Qué
¿qué iban a hacer a Sodoma? Bueno, vamos a darle un adelantico. Iban a derramar un juicio sobre Sodoma por causa del pecado que se había proliferado y había llegado hasta la misma presencia de Dios, y había venido Dios a tener una plática, un diálogo con Abraham por causa del juicio que iba a derramar sobre Sodoma. Se cumple la palabra de Dios que dice que no hará nada Jehová el Señor sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. De manera que aquí miramos cómo llegan los tres a la casa de Abraham. El Señor se queda allí con Abraham y los dos ángeles se van hacia Sodoma. Y dice el capítulo 19, versículo 1, y llegaron los dos ángeles a Sodoma. Entonces ahí miramos que Dios es un Dios de propósito también. O sea, lo que Él dice, lo cumple. Al menos que el hombre se arrepienta en un momento que Él vaya a tomar una decisión, como pasó en Nínive, que los hombres se arrepintieron y Dios no les hizo el daño que les había prometido que les haría, por cuanto ellos se arrepintieron. Porque cuando uno se arrepiente, que es sentir dolor de haber hecho lo malo, y se convierte, que es cambiar de vida y empezar a vivir una vida en la justicia y en la piedad, pues Dios, hermanos, también se devuelve de lo que ha pensado hacer en contra de la humanidad. Por eso es muy importante que nosotros no soltemos la oración, no soltemos el clamor. Iglesia, pueblo del Señor, hermano, desde allá, desde su hogar, desde su casa, hay que orar, hay que clamar, hay que buscar a Dios. Quién sabe si tenga Dios misericordia y nos bendiga y traiga a Jehová bendición en vez de maldición, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya muchos están de una vez declarando y dando de una vez palabras de tragedia, de hambre y de todas estas cosas. Pero quién sabe si Dios pueda traer una bendición especial a nosotros, a nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro pueblo, a nuestra tierra. Por eso hay que seguir orando, hay que seguir clamando. Y aquí es donde nosotros miramos la doctrina. Porque para eso es la doctrina. La doctrina es para que nosotros nos preparemos para cuando llegue el momento difícil. Es importante que se enseñe bien y se enseñe con el conjunto de las verdades para que el pueblo de Dios aprenda a vivir en cualquier momento y circunstancia de la vida. Por eso no es ético ni es doctrinal que uno siempre quiera predicar mensajes de prosperidad y mensajes de bendición y mensajes de amor y mensajes de que todo anda bien. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos la doctrina a un lado y empezamos nosotros a tener una superfe, pero no apoyada en la palabra de Dios, no apoyada en la doctrina. Entonces llega el momento difícil, llega el momento adverso, llega el momento inesperado, llegan las adversidades de la vida y no estamos protegidos, estamos desprotegidos porque no se ha enseñado la doctrina, la palabra al pueblo de Dios. Hay que enseñarle al pueblo de Dios de que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, de adversidad, de prueba. El Señor Jesucristo en ningún momento nos engañó, hermanos. Varias veces nosotros queremos
predicar un evangelio de engaño, diciéndole a la gente, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a sacar adelante, y Dios esto, pero no le enseñamos la palabra para que se preparen, para que les toque demostrar su fe, porque cuando llega el momento difícil, usted tiene que demostrar su fe, porque a usted le toca vivir su fe. Ahora nosotros estamos viviendo la fe que nosotros hemos practicado y hemos vivido. Y ahora es donde la doctrina va a salir a flote y nos vamos a dar cuenta si nosotros aprendimos bien, si aprovechamos bien el tiempo. Si cuando vinimos a la iglesia, a la casa de Dios, nos preocupamos por aprender bien la doctrina o nosotros nos apoyamos fue en vanidades ilusorias. ¿Ya? Entonces la doctrina nos sirve para protegernos de estos momentos difíciles, de estos momentos de adversidad. Mire que yo veo aquí doctrina aquí en Los Ángeles. Esto me dejó maravillado cuando yo lo leí. ¿Sí? Porque volviendo aquí al capítulo 18, leyendo el párrafo que comienza en el versículo 16, dice lo siguiente. Estamos en Génesis capítulo 18, versículo 16, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Mire que aquí le está hablando el Señor, le está hablando a Abraham. Aquí le está diciendo: descenderé ahora. Aleluya. Oh, gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. A su nombre gloria. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, ¿qué pasa aquí, hermanos? Ya el ángel de Jehová va a Abraham y van los dos ángeles. Y dice el Señor: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque ellos iban hacia Sodoma a castigarla. Pero él dice: no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Tengo que decirle a Abraham lo que yo voy a hacer, porque yo sé que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y porque yo sé que después de él mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Otro punto importantísimo. Y es que usted mira que en el capítulo 14 del libro de Génesis, a Abraham le había tocado pelear una batalla contra Kedorlaomer para libertar a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo, hermanos, por aquellas bandas armadas que habían venido y habían llevado cautivo a los de Sodoma. De manera que Abraham había peleado por Sodoma y libertó allí a su sobrino Lot. Y usted mira que el rey de Sodoma le dice: toma el botín y dame las personas. Él dice: no sea que más adelante digas: yo enriquecí a Abraham.
Jehová me ha prometido que me va a bendecir, que me va a prosperar, y yo esperaré en Jehová. Esto nos deja ver que por haber Abraham peleado la batalla con sus siervos en contra de quedarla a Omer y libertar de la esclavitud a Sodoma y a su sobrino, pues eso creó como cierto afecto de Abraham hacia Sodoma. Entonces, por ese cierto afecto, hermanos, porque allá estaba su sobrino, porque él lo había libertado, porque él había hablado con el rey, conoció a la mayoría de las personas de ese lugar. Entonces Dios tiene que decir, el Señor tiene que decir: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, tengo que declararle a Abraham lo que yo voy a hacer. Abraham debe de saber lo que yo voy a hacer. A su nombre gloria. Tremendo esto. A su nombre sea la gloria. Porque Dios ve en Abraham un hombre de fe, de principios, un hombre de doctrina, un hombre formado. Y en ese momento, cuando el Señor le dice eso a Abraham, inmediatamente, mire, los ángeles, versículo 22, se apartaron de allí los varones, los dos, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. ¿No ve usted ahí la ética? ¿No ve usted allí la prudencia? ¿No ve allí la doctrina? Mire que en el momento que el Señor le dice a Abraham lo que va a hacer, ellos saben que va a haber una intercesión ahí. Va a empezar Abraham a interceder por Sodoma, y esa intercesión es personal. Es del creyente con su Dios, de la criatura con su creador. O sea, Abraham iba a interceder delante del Señor. Los ángeles entendieron que ellos no debían de estar en ese momento allí. Porque cuando nosotros vamos a interceder, nosotros lo vamos a hacer delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros necesitamos intercesores. Excuse me, please, tengo que decírselo. Ya, nosotros no necesitamos que ningún santo interceda por nosotros, ni María, porque nuestro intercesor se llama Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros delante de su Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 1:5. De manera que aquí mire la ética. Comienza el diálogo entre el Señor y Abraham, y inmediatamente los ángeles se van. Dicen: aquí ya nosotros no tenemos por qué quedarnos en este lugar. Ya nosotros vamos a lo que vinimos, vamos a su misión, y se queda Abraham con el Señor. Iba a comenzar una intercesión. La intercesión es personal, es personal. Por eso los ángeles se fueron. Eso se llama doctrina. Cuando usted tiene buena doctrina, usted sabe hacer las cosas. Usted no necesita que se la recalquen, ni se la repitan, ni vuelvan, ni se la repitan, ni se la... No. Usted la sabe y los ángeles la saben. Es que los ángeles saben de doctrina. Por eso les decía que el Señor les dijo que en el Padre Nuestro, y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces los ángeles inmediatamente se van y queda Abraham. Aquí lo dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Queda el Señor y queda Abraham allí. Y comienza la intercesión. Pero mire cómo me llama la atención la doctrina. Por eso yo le digo que la doctrina es celestial. Es impactante, hermanos, lo que hacen estos ángeles, hermanos. Cómo ellos se apartan para que comience una intercesión personal, face to face. Allí, hermano, entre Abraham y el Señor. Personal. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que se llama doctrina.
¿Por qué? Porque uno debe de estar preparado para todos los momentos que le toque a uno en la vida. Yo alabo al Señor por eso y glorifico al Señor también porque Él nos ha permitido tener una buena doctrina en esta obra del movimiento misionero mundial. Aquí hay muchos pastores usados por Dios poderosamente en milagros, en sanidades, en profecías, pero nosotros hemos puesto en alto la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios tiene un significado muy alto en medio de nosotros. Como dice el Señor Jesucristo, hermano, en Isaías capítulo 8, el versículo 1 al 5, a la ley y al testimonio, y el que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, a la ley, que es la palabra, y al testimonio. Ahí está la doctrina, eso se llama doctrina. La ley es la palabra de Dios, es la enseñanza, y el testimonio es lo que nosotros vivimos. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros fortalezcamos y tengamos bien sólido en nuestra vida, amado hermano. Usted que está allá en su casa, usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted está en su casa, usted tiene que vivir allá el evangelio. Usted sabe que la salvación es personal, no es obligación de que usted tiene que obligatoriamente venirse para acá. No, usted allá puede también alabar a Dios, y usted sabe que Dios está allá, y usted se guardará para Dios allá, porque usted ha recibido buena doctrina, usted ha recibido buena enseñanza, usted es un soldado de Jesucristo. Usted sabe alabar a Dios en las buenas y en las malas. En todos los momentos podemos decir como el apóstol Pablo, estamos acostumbrados, cualquiera que sea nuestra necesidad, estamos acostumbrados a tener abundancia y escasez, a estar saciados como a tener hambre, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra fe seguirá intacta, nuestra fe seguirá fundada en el Señor, firme, estable, sin movernos, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. Mire que es muy importante la doctrina, porque no solamente los ángeles se van y queda el Señor con Abraham, sino que comienza una intercesión, que me llama la atención esta intercesión, que vamos a pasar a la segunda parte, que ya es la intercesión, donde empieza a interceder a Abraham. Y dice Abraham, versículo 23, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Comienza la charla. Entonces, versículo 25 dice, lejos esté de ti el hacer tal que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, mire, ya no dice el ángel de Jehová, ya dice de una vez Jehová. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mire la bendición de tener en una ciudad una iglesia, una congregación, un pueblo que alaba y glorifica al Señor. Si hubieran 50 por amor a los 50, perdonaré a la ciudad entera, la perdonaré por amor a esos 50. De manera que no habían 50. Pero sigue la intercesión de Abraham y dice, replicó y dijo, he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, en otras palabras, no merezco hablar con mi Señor, porque
soy temporal, efímero, pasajero sobre la tierra. Un día me volveré polvo y ceniza, aleluya. Pero ya que se me ha concebido hablar, quizás faltarán de los 50 justos, faltarán 5. Destruirás por esos 5 a la ciudad y no, aleluya, tendrás misericordia. Mire cómo Abraham empieza a ir bajando el número, o sea que ya está diciendo, tal vez en la ciudad no hayan 50, sino que hayan 45. Destruirás a la ciudad por los 45. Y el Señor vuelve y le dice, por amor a ellos no la destruiré. Oh, gloria. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no la destruiré por amor a los 30. Mire, no habían ni siquiera 30 justos en aquella ciudad. Y volvió nuevamente y dijo, he aquí ahora que he replicado el hablar a mi Señor, quizás se hallen 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20. Aleluya, no habían ni siquiera 20. Versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallen 10. Y dijo, no la destruiré por amor a los 10. A su nombre sea la gloria. Oye, esto es lo que uno llama intercesión. Pero es impactante cómo los ángeles se van para que quede el camino abierto para que Abraham interceda delante de Jehová, delante del Señor. Tremendo como los ángeles de una vez actúan sabiamente y de una vez, de una forma prudente, hermano, dejan el escenario abierto para que haya una intercesión personal, un diálogo personal. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que se llama oración. Orar es hablar con Dios, es intimidad, es relación de diálogo, de plática con el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que necesita el mundo. Necesitamos tener un encuentro personal con el Señor, necesitamos orar, interceder por nuestra nación, por nuestro pueblo, por nuestra gente. Se necesitan esos Abraham, que estemos dispuestos a clamar, a orar, a pagar el precio. Que no nos parezca a nosotros que se nos está exigiendo demasiado porque en algún momento tal vez nos toque hacer un ayuno por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, porque nos toque hacer una vigilia por la estabilidad del mundo, por la gente que está enferma. No, o sea, eso hace parte de nuestro ministerio, eso hace parte de nuestra vida justa, eso hace parte de nuestra vida doctrinal. Porque la doctrina es el conjunto de verdades. Dios nos quiere llevar a nosotros a las verdades. A las verdades. Dios nos quiere a nosotros hacer conocer todas estas cosas que están sucediendo, que están pasando. Hay veces que nosotros lo que pasa es que no somos detallistas y no nos damos cuenta. Y varias veces no las asociamos, pero Dios siempre está pendiente de nosotros y hay cosas que Dios nos las hace saber con tiempo y nosotros no las conocemos, no las sabemos. Un ejemplo, los hermanos que me escuchan allá en sus hogares. Yo no sé si ustedes se acuerdan que un día yo predicando yo les decía que había tenido un sueño raro donde yo salía por la ciudad y todas las calles estaban vacías y los negocios cerrados y yo andaba buscando algo como para comprar y todo cerrado y todo solo. Y yo desperté y yo dije, bueno, esto qué cosa es. Yo nunca le había dado como importancia a esto, pero ahora en estos días analizaba eso y yo decía, verdaderamente
no hará nada Jehová el Señor sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Yo veía las calles, las ciudades solas, ni moto, ni carro, nada, todos los negocios cerrados. Pero varias veces uno no sabe y uno dice, no, eso fue un sueño de comer uno arepa o mucho frijol o mucha mazamorra y todo eso. Pero se da uno cuenta que Dios sí tiene cuidado de nosotros. Él está muy pendiente de cada uno de nosotros. Y que Él quiere que nosotros intercedamos por nuestra ciudad. O sea, ¿para qué Dios muchas veces nos muestra eso? No porque nosotros seamos muy espirituales o para que nosotros empecemos a hacer un show y nada, no. Para que nosotros oremos, intercedamos. Sentimos una gran responsabilidad en nuestro hombro. Y yo quiero que toda la iglesia, toda la zona, nos podamos unir a este clamor y llevar esta carga en nuestro hombro. El Señor quiere que oremos por esta ciudad. El Señor quiere que oremos por este departamento. El Señor quiere que oremos por todo este país de Colombia. Dios quiere que nosotros intercedamos, porque tal vez la gente no se da cuenta, pero aquí hay una lucha espiritual, hay una lucha infernal, hay fuerzas malignas, maquiavélicas, demonios de muerte, de ruina, de miseria, queriendo destruir los pueblos y queriendo llevarse las almas para el infierno. Los reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos que la mano poderosa de Dios se extienda hacia todas las personas que están enfermas y les conserve Dios la vida, los sane, que se puedan levantar de allí y que puedan buscar del Señor también. Es nuestro clamor, es nuestra oración, es nuestra intercesión como iglesia, Yo quiero decirle, amigo, que hay un grupo de más de 50 personas que estamos clamando en el mundo entero por usted, que estamos clamando por su hogar, por su familia, que estamos clamando para que Dios tenga misericordia. Y la Biblia aquí lo declara, por amor a esos 50 que están intercediendo, que están clamando, que me están pidiendo que tenga misericordia, por amor a ellos no destruiré la ciudad, tendré misericordia, haré misericordia. Es más, aleluya, creo que debemos ya de ir nosotros, aleluya, fortaleciendo la oración para que Dios nos dé la victoria muy pronto y poder nosotros seguir alabando a Dios con la libertad que lo hemos venido haciendo, pero no solamente en nuestros hogares, sino ya tal vez en grupos pequeños, pero que podamos seguir alabando al Señor, esperando siempre las órdenes de nuestras autoridades gubernamentales y de nuestras autoridades espirituales, pero estamos, aleluya, a la espera, porque queremos seguir intercediendo, queremos seguir clamando. Y mire que aquí Abraham está diciendo, tal vez hayan 10, oye, aquí un grupito de 10, en un barrio, en un pueblo, poderoso para la gloria de Dios. La intercesión, el clamor del pueblo de Dios es una oración eficaz. Pero no habían 10, qué tristeza, no habían 10. Versículo 33, aleluya. Versículo 32 dice, por amor a los 10 no la destruiré. Y respondió, aleluya, Dios a Abraham, por amor de los 10 no la destruiré. O sea que no había ni siquiera 10 justos. En otras palabras, no habían ni siquiera 5. No habían ni 5. Cuando entraron los ángeles a la ciudad que ya está aquí en el capítulo 19 y empezaron los juicios de Dios a caer sobre Sodoma y Gomorra, lo único que salieron fueron 4 personas: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y ya la esposa de Lot se había pegado a lo que tenía y a lo que vivía allí en la ciudad, y miró hacia atrás, porque el ángel le dijo, no miren hacia atrás. Los mismos ángeles que habían estado en la casa de Abraham. Oh, gloria. Esto me llena también de gozo y de alegría, porque
Son ángeles poderosos, hermano, en fuerza y en poder. Pero qué sencillez, ¿cierto? Cómo llegan a la casa de Abraham y solamente se limitan a escuchar la plática, el diálogo que tenía el Señor con Abraham, y luego ellos cogen sus caminos y se van, pero después usted los ve actuando que eran ángeles poderosos, hermanos, poderosos, de manera de que ellos empujaban a Lot y le decían: salga de la ciudad y no miren hacia atrás. Y por la mujer de Lot mirar hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. Solamente 4 personas allí. Cayó el juicio de Dios a esa ciudad de Sodoma, porque no había ni siquiera 5 justos que intercedieran por ella. Así que ánimo, hermano, sigamos orando. Tal vez no nos lo agradezcan muchas personas, pero otros sí nos lo agradecerán. Otros nos lo agradecerán. Porque hay gente agradecida y hay gente desagradecida. Pero hay gente agradecida. Hay gente que nos llama y nos pide oración. Hay gente que quiere que oremos por él. ¿Cómo no vamos a orar? Hasta por usted que no quiere que oremos, vamos a orar también. Para que Dios le ablande ese corazón. Para que se convierta a Jesucristo. Y para que nos ayude a clamar y a interceder delante de la presencia de nuestro Dios. Y en el versículo 33 dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Aleluya. Me llama la atención porque están ellos hablando, hermanos, y cuando ya termina el diálogo dice que entonces Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. O sea que Jehová había venido a hablar con Abraham. Y al mismo tiempo porque él sabía de que Abraham era un intercesor y que Abraham iba a interceder por Sodoma, pero que la intercesión de Abraham no iba a ser suficiente si en la ciudad no había ni siquiera 10 justos que intercedieran por ella. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Tremendo esto, hermano. Entonces se fue el ángel de Jehová, o se fue Jehová mejor, y luego de que se fue Jehová, cuando terminó de hablar con Abraham, dice: y Abraham volvió a su lugar. O sea que Abraham también volvió nuevamente a su casa. Se devolvió a su casa Abraham. Y ya en el capítulo 19 miramos ya los juicios de Dios, hermanos, derramados sobre Sodoma. Nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, estamos dando doctrina. Por eso es bueno que usted siga escuchando la palabra de Dios. Hermano, usted también saque un tiempo, siéntese a escuchar la palabra de Dios. Me lo imagino allá muchos de ustedes volteando esas arepas y dándole vueltas a ese cucharón allá, y de travieso tal vez allá en la casa de arriba y para abajo, en vez de sentarse un rato ahí a escuchar la palabra de Dios. No, saque ese tiempo, dedíquese a escuchar la palabra de Dios. Esto se llama doctrina, y la doctrina hay que aprenderla bien, porque la doctrina nos sirve en los momentos difíciles. Doy gloria al Señor por eso, porque aunque ustedes están allá lejos, nosotros acá tenemos la conciencia tranquila y el corazón en descanso, porque sabemos que les hemos enseñado la palabra de Dios, y se la hemos enseñado tal cual como está escrita, para que nosotros la sigamos guardando y para que nosotros sigamos guardando nuestra vida delante de la presencia de nuestro Dios. De manera que estos juicios son derramados, hermanos, sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y por más que nosotros oremos y clamemos y intercedamos, hermanos, eso es mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Llegará el día que la iglesia va a ser tomada, la iglesia va a ser levantada y nos vamos a ir de esta tierra.
Nos vamos a ir en lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia. ¿Ha escuchado hablar del rapto de la iglesia? ¿Le han hablado del rapto de la iglesia, hermano mío? Hay hermanos que muchas veces no saben ni siquiera qué es el rapto de la iglesia. Pero el rapto de la iglesia es que el Señor va a venir a levantar a su pueblo. Usted necesita congregarse en una iglesia donde le hablen del rapto de la iglesia, donde le hablen de la santidad y del temor de Dios. Porque esto es lo que nos ayuda a nosotros en los momentos difíciles para que nuestra fe se sostenga. Un ejemplo en este momento, esas palabras de prosperidad y de tantas cosas que nos decían ahorita, esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Por ahí miraba en uno de todos esos mensajes que ponen por allí en los medios de YouTube y todas esas cosas, que hubo una ciudad de Italia donde la gente cogió y lanzó la plata a las calles. Y yo ¿para qué plata si no tengo salud? Y tiraban la plata de sus casas, cumpliéndose así lo que está escrito también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Y arrojarán su plata y su oro a las calles, porque ni su plata ni su oro podrá librarlos del furor de la ira de Jehová. Por eso es importante que nosotros tengamos buena doctrina, porque la buena doctrina nos hace estar tranquilos, hermano. No vaya a entrar en depresión, no vaya a entrar en ansiedad, no vaya a entrar en desespero. Esté allí quietecito, esté tranquilo y vea la salvación que Jehová hará con nosotros. Manténgase allí en oración, manténgase allí en ayuno, manténgase allí en comunión con su familia, manténgase allí en el temor del Señor. Todo eso se llama doctrina. Miramos cómo se platicó aquí, hermanos, esa doctrina y cómo se testificó de esa doctrina. A mí me dejó maravillado, hermano, analizar esos textos y ver cómo los ángeles, en el momento que entra ese diálogo personal entre Abraham y el Señor, ellos se van y queda el Señor y queda Abraham intercediendo delante de la presencia del Señor. Entonces llegará el día que la iglesia será levantada, y cuando la iglesia se vaya no va a haber quien interceda por la tierra, y los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. La Biblia lo declara. Los juicios de Dios caerán sobre la tierra después de que la iglesia sea levantada. Aproveche antes que la iglesia sea levantada. Conviértase a Cristo. Haga parte de la iglesia del Señor. Entrégale su vida al Señor. Ahora que la iglesia está, ahora que estamos los predicadores, ahora que hay buena doctrina, ahora que está el Espíritu Santo en medio de nosotros, ahora que hay intercesión, estamos orando, estamos intercediendo por el mundo entero. Mañana va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios nos llama a ponernos a cuenta con Él. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando, porque seguiremos en el nombre del Señor avanzando. Seguiremos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias porque nos has hablado, nos has fortalecido, nos has concientizado de la responsabilidad que tenemos. Seguiremos haciendo el trabajo que nos has encomendado. Lejos esté de nosotros el cesar de orar por nuestros gobernantes, por nuestros hermanos en la fe, por el mundo entero, Señor. Siempre con tu ayuda llevaremos esta carga de intercesión como Abraham, para que tú tengas misericordia, Señor. Síguenos ayudando y fortaleciendo, Señor, a través de tu palabra. Sigue fortaleciendo la doctrina. Síguenos dando paz y tranquilidad, confianza en ti, Señor. Tu palabra dice que los que en ti hemos confiado jamás hemos sido avergonzados. Gracias por todo lo que estás haciendo. Amigo, usted necesita a Cristo.
Entréguele su vida al Señor. Y repita conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me levantes en el rato de la iglesia. Cámbiame y transfórmame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le felicito. Usted es mi hermano. Siga adelante, ore, lea la Biblia. Y hermano, Dios me les bendiga. Un gozo grande poderles saludar y desde aquí mandarles allá una palabra de cariño y de esfuerzo para que sigan avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Un saludo para todos.